Buenas noches, hermanos. Nos ponemos de pie. Dios los bendiga y bienvenidos a la casa de nuestro Señor. Esta noche venimos delante de su presencia para darle las gracias de tantas maravillas que hace con nosotros, con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hijos, y les damos gracias a Dios por eso, porque Él es nuestro Dios, es un Dios todopoderoso, el Dios del universo. Somos su creación y nos ama tanto, nos ama mucho, se preocupa por nosotros, nos cuida, nos protege. Como dice un salmo, en el Salmo 18, si me acompañan, vamos a leer lo que dice el rey David en el Salmo 18, del 1 al 2, más son 2 versículos. La palabra de Dios dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Estas son las palabras que mencionó David, reconociendo lo grandioso que es nuestro Dios. De la misma manera, en esta noche vamos a reconocer que Él es todopoderoso y Él es bueno, sobre todo con cada uno de nosotros. Siempre es bueno, siempre ha sido bueno, es bueno, y Él seguirá siendo bueno con nosotros. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por estar presente aquí físicamente, Señor, por cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor. Venimos en busca de tu presencia, Señor, y al mismo tiempo dándote las gracias, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro castillo, tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra roca, nuestra confianza y nuestra salvación, Señor. Muchas gracias por esta palabra que nos has dado en esta noche, Señor. Ayúdenos para apoderarnos de tu palabra, Señor, para tenerlo en nuestro corazón, tener esta seguridad, Señor. Grande eres, Padre. Ayúdenos. Manda tu Espíritu, pues, Padre, para que nos enseñes en esta noche, que salgamos transformados cada uno de nosotros. Gracias te doy en tu hermoso nombre. Amén. Tenemos a Cristo proclamar, como un estándar.
diezmos y ofrendas. Amén. Señor, te damos gracias por la bendición de estar en tu casa. Gracias por cada hermano que hace el esfuerzo de venir. Gracias por sus vidas. Nos bendecimos en esta tarde. Te pido que tú bendigas y aún en el transcurso del estudio que seamos edificados y fortalecidos en tu palabra. Bendice nuestros diezmos y ofrendas que nuestros hermanos fielmente dan para el sostenimiento de esta obra en el nombre de Jesús. Amén. Le quería mencionar que este domingo vamos a tener un invitado especial, nuestro hermano Tad Clare. Él fue el secretario de nuestro distrito. Él va a estar este domingo predicando. Nuestro hermano Tad Clare va a estar. Y también quería recordarle que no este domingo, sino el 20. Este va a ser el 13. El domingo 20 de febrero vamos a tener nuestra reunión de negocios. Y ese día vamos a tener un solo servicio, vamos a unir los dos servicios. Vamos a tener uno a las 9:30 y después del primer servicio, o cuando termina el servicio a las 9:30, vamos a tener nuestra reunión de negocios con todos los miembros. ¿Ves? Así es que eso va a ser el 20. Además quería mencionar esos anuncios y ahora nuestra hermana Vega va a venir a enseñar. Parece que la vi por acá. Oh, there you are. Para Vega va a venir a enseñar y apreciamos su tiempo y esfuerzo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Qué bueno es estar en la casa del Señor. A pesar del tiempo, aunque no está tan frío, pero ¿verdad? Todos quisiéramos estar en casita, pero hemos decidido estar en la casa del Señor. Vamos a continuar con el estudio de Génesis. Vamos al capítulo 34. Génesis 34. Si alguien se recuerda, ¿qué fue la lección pasada? ¿Nadie? Bueno, pues entonces no les podré preguntar de otros capítulos hacia atrás. Porque quizá no lo van a recordar. Pero vamos al capítulo 34. Y era tan simple la respuesta a la pregunta que les hice. ¿Por qué? Porque el miércoles pasado no tuvimos servicio. El miércoles pasado no se dio clase. Y aunque tocaba el capítulo 33, pero es que todos están más viejitos que yo. ¿Verdad? Y los viejitos muchas veces estamos perdonados, porque ya a veces el cerebro ya no da para mucho, pero
Bueno, el capítulo anterior era el número 33, el encuentro de Jacob y Esaú. Y pudimos ver o pudimos estudiar que Dios guardó la promesa que le hizo a Jacob, y también vemos cómo Dios le da la orden para que se devuelva, para salir de regreso a Betel, donde había luchado con el ángel en su camino de venida, ¿verdad? Entonces, una cosa que a mí me llamó la atención, yo no sé si usted lo estudió ese capítulo, pero como dijo el hermano que inició la oración, Señor, que podamos salir renovados, y renovados en el conocimiento de la palabra, hermanos, porque la Escritura nos dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de que no escudriñamos la Biblia, por falta de que no estudiamos la Escritura. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo, hermanos, porque hemos comenzado ya días malos y van a venir otros peores, y no queremos ser engañados por nadie ni por nada. Entonces tenemos que escudriñar, tenemos que estudiar la palabra para saber cuáles son esos acontecimientos y qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de estar preparados para sobrepasar todas estas situaciones. Entonces, una cosa que me llamó la atención del capítulo 33, en el encuentro de estos dos hermanos que tenían cuentas pendientes, y que Jacob venía con mucho temor, a pesar de que le había puesto todas sus quejas y sus preocupaciones a Dios, tenía temor. ¿Por qué? Porque su hermano desde el principio lo quiso matar, y por eso huyó de la casa de los padres, ¿verdad? Porque por temor a su hermano. Y ahora se iba a encontrar con él de nuevo. Y una cosa que, como dije, que me encantó al estudiar este capítulo fue la humillación de Jacob ante su hermano, y cuando tuvieron el encuentro vemos que se pidieron perdón, pero verdaderamente Jacob lo perdonó de corazón. Y cuando nosotros perdonamos de corazón, hermano, cuando nosotros nos humillamos, ¿verdad? Todo proyectil que venga hacia nosotros, cuando nosotros creemos que hemos tenido la razón, cuando nosotros creemos que estamos bien, cuando nosotros creemos que el otro, la otra persona es la que nos debe de pedir perdón, tengamos cuidado, hermano, porque cuando nosotros permanecemos erguidos, creyendo que tenemos toda la razón, los proyectiles que vienen hacia nosotros nos pueden llegar muy fácilmente. En cambio, cuando nos humillamos, ¿verdad?, delante de la persona, que aunque no tengamos, ¿verdad?, la culpa, nosotros nos humillamos, y hacia esa persona, entonces el proyectil pasa por arriba de nosotros. Vale la pena, ¿verdad? Vale la pena humillarnos, hermano. No perdemos nada, porque perder el orgullo, qué bueno que lo perdamos todos los días, porque eso es necesario. Pero ese fue el capítulo 33, y el capítulo 34 es
en que dice aquí el encabezado de mi Biblia, dice Jacob cosecha el fruto de sus malos años. Y vemos, ¿verdad?, que a veces decimos, me han llegado ya, me han alcanzado los pecados de mi juventud. Pero en esta ocasión vamos a ver este capítulo. Padre amado, muchas gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra y ver lo que tú tienes para nosotros, Señor, en esta noche. Ayúdanos a aprender, ayúdanos, Señor, a interesarnos en escudriñar tu palabra y tomar las cosas que nos corresponden a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, que no perezcamos por falta de conocimiento ni de comunión contigo. Manda tu Espíritu Santo estar con nosotros, que Él sea el Maestro perfecto que ha de enseñar y que ha de darnos la iluminación que nosotros necesitamos. Te lo rogamos en tu nombre santo. Amén. Y vamos a ir de dos en dos, de dos versículos, que dice la palabra así. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Era la única mujer que procrearon Lea y Jacob entre todos sus hijos. Y cuando venían de regreso, ya Dina era una joven de unos 15 o 16 años, más o menos, y parece que esa es la edad peligrosa en que los jóvenes empiezan a sentir atracción por el sexo opuesto. Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que pueden sentir atracción hacia el sexo opuesto, porque en este tiempo en que estamos, está la situación seria. Y cuando Jacob y su familia llegaron a Canaán, a Dina le causó curiosidad llegar a un lugar nuevo, con gente que no conocía, y ella quiso salir a explorar el terreno a que habían llegado, pero la falta de cordura, aunque ella era joven, pero tenía muchos hermanos y tenía un padre y una madre, pero la Biblia no nos dice, ni los comentaristas nos dicen, si es que se salió ella como por allí a escondidas o sin avisar o qué sé yo, pero ella quería explorar la región a donde habían llegado. Algunos comentaristas nos dicen que por su edad de adolescente, ella no solamente iba a escudriñar, iba a ver, iba a conocer quiénes estaban alrededor de ellos, o sea, de la familia, sino que ella también se iba a dar a conocer a ellos. Entonces vemos, ¿verdad?, que fue
una idea de mal gusto, porque teniendo hermanos podía haberle pedido a alguno de ellos que la acompañara para hacer esa investigación o para saciar su curiosidad. Pero no fue así, ¿verdad? La Escritura nos dice que ella salió para ir a conocer aquella tierra y se encontró con una sorpresa. Se encontró con un joven que inmediatamente, ¿verdad?, la captó con la mirada y dijo: ay, esta joven es desconocida, esta joven no es de aquí. Y la vio hermosa, le llamó la atención, entonces la llevó con él. ¿Y qué le motivaba a Dina a hacer esto? Bueno, ella tenía su plan. Pero este joven se llamaba Siquem, hijo del príncipe de aquella tierra, que era Amor. Y quizá como la vio desconocida, no fue por, ¿cómo se dice?, por un acto de respeto, sino que le llamó la atención. No nos dicen tampoco la Escritura quién era Siquem, qué clase de joven era, pero siendo de una región pagana, imagínese usted los modales o la conducta de aquel joven. Pero más adelante vamos a ver quién era más cristiano. Pero aún sin embargo, ¿verdad?, no, tampoco nos dice la Escritura que tanto tiempo pasaron juntos o hablando o qué sé yo, de modo que no solo la sedujo, sino que quizás la obligó a estar con él. Les ganó la pasión y lo que siguió terminó en una desgracia. En una desgracia porque aquel joven tomó a la fuerza a aquella joven y arruinó su adolescencia tan jovencita. Entonces, ¿qué pasa aquí si Jacob venía preparado, venía listo para hacer frente a situaciones peligrosas? ¿Qué le pasaría a este pobre hombre? ¿Qué le pasaría a este padre de familia tan numerosa que perdió el control de aquella única hija que tenía? Quizá la confianza, quizás él pensaba que sus hijos eran numerosos, que se cuidaban uno al otro, y pudiera ser. Pero todo esto, a mí en lo personal, yo no sé a usted, a mí en lo personal, la Biblia no lo dice, pero yo puedo pensar que los padres se sintieron con tanta confianza que los hijos podían estar vigilantes a cualquier situación que se presentara. ¿Cómo lo cree usted? Alguien que dé su opinión, porque estamos en un estudio. Como digo, yo no sé, esto es lo que yo pienso, pero yo no sé qué usted piensa. No tengan miedo a responder, hermanos, porque
Estamos para aprender, estamos para estudiar y todo lo que sigue. Así es que no lo vamos a juzgar porque no está correcto, porque todos estamos aquí para aprender. Entonces, si no tiene opinión, seguimos adelante. Entonces vemos que esta situación trajo una grande decepción, una grande vergüenza, pero esto puede suceder donde quiera y puede suceder a cualquiera. Amén. Y aún, hermanos, y aún en la iglesia. Aún en la iglesia se presentan estas situaciones. ¿Por qué? Porque a veces somos descuidados. ¿Por qué? Porque a veces no somos vigilantes. Y a veces vienen a personas nuevas con familia y traen jóvenes, adolescentes, niños con ellos. Entonces, está bien que tenemos maestros responsables, pero los padres siempre debemos de estar vigilantes, preguntando acerca del comportamiento de nuestros hijos, ¿verdad? Acerca de que si usted se siente mejor con confianza de levantarse quizás a los 10 minutos, a los 15 minutos y ir a checar a su hijo o a su hija, está bien. Pero yo, pues, como dije, yo sé que tenemos maestros responsables de nuestros niños, de nuestros adolescentes, pero muchas veces, no estamos seguros del comportamiento de nuestros hijos, porque como dije, si a veces suceden estas cosas en la iglesia, es porque hay malos comportamientos en nuestros adolescentes. Y seguimos con esta situación. Entonces vemos que Jacob se quedó quieto cuando el padre de Siquem vino hacia Jacob para arreglar este asunto. Padre e hijo venían con esa disposición de arreglar la situación. Como dije, quizá aquel joven vio a aquella joven hermosa que dijo, no quiero que nadie me la gane y yo voy a ser el primero. Pero hay otras situaciones. Sí, diga, hermano. Sí, yo quiero aportar un poco más a lo que está diciendo. ¿Me escuchan? Sí. Lo que sucede es que cuando vemos la escritura, los cananeos en aquel tiempo veían cualquier persona, un joven, veía cualquier muchacha, y los cananeos tenían una costumbre de, vi esa muchacha, me gustó, y ya se fueron y se acostaron con ella, la obligaban a tener relaciones. ¿Qué sucede? En este caso, aunque Dina salió a ver a las muchachas que estaban allí, o a observar el ambiente en el cual se estaba pues, acabando de llegar prácticamente, porque estaban llegándose hasta allí. ¿Qué sucede? Que ella se fue sola, pero no sabía quizás del comportamiento de los hombres de esas ciudades. Y entonces cayó en la trampa de ese joven, y entonces ahí fue que Dina fue encontrada. Ahora, en el caso de
de estas personas, como eso era costumbre para ellos, los cananeos, pues entonces, ya la deshonraste, pues vamos a ir a pedirle la mano. Entonces eso era lo que pasaba en esas ciudades cananeas cuando pasaban estas cosas. Gracias, hermano. Bueno, de saber, se sabía que los pueblos de afuera del pueblo de Dios eran malos. Y los pueblos de afuera escuchaban lo que Dios hacía en su pueblo y para su pueblo. Porque más adelante vamos a ver que este padre y este hijo, cuando vinieron a enfrentar a Jacob y a su familia, vamos a ver lo que ellos dijeron. Y vamos al versículo 3, dice: pero su alma, o sea, la de Siquem, se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esa joven. Pero oyó Jacob a Siquem, oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió a Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no debía de haberlo hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que os la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dieses. ¿Quieres? El 12: aumentar a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y como dijimos, ¿verdad? Y como lo dijo el hermano, ellos sabían que los cananeos era una nación pagana, y el pueblo de Dios no se mezclaba con otra nación pagana. Pero volvemos otra vez. Si eso sabía el pueblo de Dios, Jacob como padre debía de haber aconsejado a su familia todo aquello, aún que se supiera. Lo hacemos nosotros como padres. Nosotros sabemos cómo está la situación en las escuelas. Nosotros sabemos cómo está la situación en nuestra comunidad con nuestros vecinos. ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos a nuestros hijos a la deriva? ¿O los dejamos salir sin decirles con cuidado a dónde vas, con quién vas? Y eso depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero, como dije, Dina tenía muchos hermanos que podían haber compartido con ellos, que ella tenía curiosidad por ir a conocer en qué comunidad estaban envueltos. ¿Por qué no lo hizo?
Falta de comunicación, dice la hermana. Pero yo creo que también, ¿verdad? Era que la joven quería saciar su curiosidad. Y ella quería, ¿verdad? Decir, yo puedo sola. ¿Verdad? ¿Cuántos de nuestros jovencitos dicen lo mismo? ¿Yo puedo ir sola? O muchas veces los más grandecitos reclaman, ay, que no me tienes confianza. Pero no es eso. Es que los padres nos debemos de preocupar por nuestros hijos. ¿Alguien levantó la mano, usted, hermano? Sí, yo. También tenemos que recordar que Dina era sola en su casa, era la única mujer entre 12 hombres, imagínense, una única mujer, pues entonces ella estaba tratando de hacer amigas, quizás, buscar por eso es que le llaman a la mujer, fue a salir a buscar las mujeres para saber cómo eran, pero era también la situación en el hogar que eran 12 hombres y una sola mujer, que también eso influye para que entonces esta muchacha saliera a buscar a otros padres, por decirlo así. Lo que pasa es que no sabemos si ella dijo a sí misma, ¿verdad? Que ella iba a conocer a las mujeres o conocer la gente, o como dije, ¿verdad? Siendo la única mujer, yo creo que ella podía haber pedido la compañía de sus hermanos. Y lo digo porque yo me crié con 2 hermanos mayores y en mi época, ¿verdad? No sé si ahora ustedes lo hacen, hermanos. En mi época los mayores tenían cuidado de los menores y los mayores tenían que ayudar a los menores a todo lo que necesitaran. Los mayores tenían la obligación de inspeccionar, de vigilar, que no nos fuéramos a escapar a ningún otro sitio fuera de la vista de ellos, ¿verdad? Yo me recuerdo eso muy bien, porque sabía ya por orden de mis padres que yo no podía salir a ningún sitio sin que alguno de mis hermanos fuera conmigo. Entonces, ahí está el detalle. Ahí está el detalle, y más si no había habido una restricción de los padres al llegar a una nueva comunidad. Y yo creo que cuando nos movemos de casa, yo no sé, yo lo hice con mis hijos, siempre hay que anunciarles, siempre hay que ver con quién van a salir, etc. Nosotros tuvimos un hijo y una hija todos, y el hijo es el mayor, y él cuando tenían que ir a un concierto, yo no dejaba fácilmente ir a mi hija al cuidado de mi hijo, porque yo sabía que mi hijo siempre se emociona con la música, y yo decía, va a descuidar a su hermana, no, por lo tanto no puedes ir. Ella se quedaba llorando, pero le decía, no puedes ir, al menos que tu papá vaya con ustedes. Bueno, ya cuando iba su papá ya sabíamos, ¿verdad?, que los dos, entonces el papá siempre le aconsejaba al hijo, mira hijo, cuando tú vengas solo con tu hermana, no la sueltes, siempre estate con ella, siempre está con ella, no te descuides, si no, no podrán venir los dos solos a un concierto de jóvenes o a un concierto cristiano. Y había toda esa consejería para ellos. Entonces, ¿cuánto más, verdad? Yo pienso cuánto más en aquel tiempo, porque simplemente nosotros lo hacemos aquí, hermanos. Sabemos que afuera hay peligro. Entonces tenemos que estar al pendiente, y no solamente al pendiente, sino orar con ellos para que puedan salir fuera de casa, porque no sabemos qué es lo que vayan a encontrar. Eso es lo importante, esa es la ventaja que nosotros como cristianos tenemos, de aconsejarlos, de orar con ellos y por ellos.
sigamos adelante. Entonces, a pesar de que el padre y el hijo querían remediar la situación, no tan solo pensaban en que aquella unión de aquella pareja iba a remediar la situación o el abuso que aquel joven había hecho con la joven, sino que ellos pensaban y ellos habían oído de las cosas que Dios hacía con su pueblo y entre su pueblo. Y todo eso se pasaba, ¿verdad?, en la noticia, como en nuestros días, lo que está pasando en otras partes. Y entonces de esa manera otros pueblos sabían lo que Dios hacía con su pueblo. Y a pesar de que eran una nación idólatra, ellos querían tener comunión con el pueblo de Dios. Y lo vemos, ¿verdad? Porque cuando el padre y el joven van a ofrecer, a remediar la situación, ellos empiezan, o el padre empieza a ver que Dios ha hecho cosas grandes, porque cuando les ofrecen el trato, el padre lo acepta inmediatamente, porque él ya había escuchado desde la familia de Abraham cómo venía Dios bendiciéndoles de una manera maravillosa. Entonces, cuando Hamor y su hijo Siquem vinieron a Jacob para darles la oferta que ellos querían remediar aquella situación y querían que les diesen a aquella joven para matrimonio con su hijo, entonces Jacob otra vez dejó la respuesta a sus hijos. ¿Qué pasa con Jacob? ¿Qué está pasando con Jacob? Que él se ponía cuentas con Dios para salvar su pellejo. ¿Qué sería que a Jacob solamente le interesaría su persona? ¿O es que Jacob tenía mucha confianza en sus hijos que se sentían tan seguros que iban a cuidar de su hija? Bueno, ¿por qué los hijos tomaron la determinación de tomar el caso en sus manos? Quizá porque fueron más atrevidos, quizá porque les dolió lo que había pasado. Y dice el versículo 3, pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Miren que los hijos estaban dando testimonio. Mas con esta condición os complaceremos y habéis de ser con nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros de las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no os prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Entonces vemos que este pueblo accedió a la petición de los hijos de Jacob, que se circuncidaran, pero no lo estaban diciendo en serio, era una trampa que estaban poniendo a los cananeos. Entonces los cananeos estaban pensando, oh, este pueblo es fructífero, porque dice el versículo 18, y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor,
Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era más distinguido de todo, él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad y hablaron a los varones de la ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos, y nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consintieron estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que os circuncide todo varón entre nosotros, y así como ellos son circuncidados. Bueno, vemos que se convencieron de la oferta sin saber qué era lo que iban a esperar. Ellos esperaban que iban a hacer alianza con el pueblo de Dios y iban a tomar mujeres de ambos pueblos, y sabían que el pueblo de Dios era fructífero y trabajador y les convenía hacer esa alianza. Cuando les ofrecieron la circuncisión, ellos dijeron que sí, y los primeros que se circuncidaron fue el padre y el hijo, que venían representando, ¿verdad?, el pedido para la boda. Pero el padre vino a hablar a todos los varones de su pueblo, a decirles aquellas buenas nuevas. Cuando todos aceptaron, se hizo la circuncisión, y al tercer día de la circuncisión, que estaban con el mayor dolor de aquella grande cirugía, se aprovecharon los hijos de Jacob, sacaron espada, y los primeros que murieron fue el padre y el hijo, que venían a dar la oferta de las nupcias para aquella joven. Qué tremendo. Y no acabaron allí, sino que el resto de los hijos, ¿verdad?, o estos dos hijos vinieron hacia todo el pueblo, a los varones que se habían circuncidado, y acabar con ellos. Qué terrible lo que padecieron todo aquel pueblo. ¿Y qué tenían que ver? ¿Por qué tenían que haber pagado el resto del pueblo en aquel engaño que se les había ofrecido aquel padre y aquel hijo por la maldad que habían hecho? Aún sin embargo, los hermanos no tomaban en consideración el error que su hermana había hecho. A veces nosotros queremos favorecer a los nuestros, aunque sean faltosos. Pero así pasó. Así pasó en aquella ocasión. Entonces, los hijos de Jacob eran Simeón y Leví, que eran unos jóvenes entre sus 20 años, que dieron muerte a espada a todos los siquemitas de aquella región. Y con esto que cometieron, dieron gran tristeza a su padre Jacob. ¿Por qué? Porque no pensaron con cordura. Eran jóvenes, pero muchas veces los jóvenes deben de ser instruidos por nosotros los padres, hermanos. Nuestros jóvenes deben de ser advertidos por nosotros los padres. Sí, somos cristianos, podemos decir,
Pero también tenemos que tener cuidado. También debemos de ser celosos de las situaciones que hay en nuestra familia. Pero una vez más la pregunta, ¿por qué han de pagar los inocentes por los malhechores? Sobre todo porque lo que habían cometido era una crueldad, era una traición de los hijos de Jacob. Con todo eso, después de que mataron a todos los varones, se robaron todo el ganado, se robaron todos los bienes de aquella gente y tomaron cautivas a las mujeres y a los niños. Aquella conducta de Simeón y Leví causaron gran tristeza a Jacob. Entonces, Jacob dijo, pero ahora, ¿qué dirán? ¿Qué dirán de nosotros? Y no solamente de nosotros, dice, de nuestra religión. ¿No a veces nos pasa eso a nosotros, hermanos? Que a veces pasan cosas en nosotros, en nuestras congregaciones, y qué fracaso, qué tristeza, qué vergüenza. Pero tenemos que recordar, hermanos, cuando el pecado habita en casa, hay razones de temer que la ruina esté a la puerta. Una vez más repito, cuando el pecado habita en casa, hermano, hay razón para temer que la ruina esté a la puerta. Así es que estemos atentos, estemos siempre vigilantes, porque cuando se presenta una situación de esta índole, estamos en peligro. Y la ironía de estos tiempos, hermanos, es que vivimos en tiempos peligrosos. Usted y yo sabemos cómo está nuestra situación ahora mismo. Con todos los adelantos que hay, hermanos, sí, vivimos en una mejor época, vivimos en una mejor situación, hablando científicamente, pero a veces pensamos que vivimos mejor, pero nos sentimos peor. ¿Peor por qué? Por las circunstancias en que vivimos, hermano, por el peligro en que están nuestros jóvenes, por el peligro del uso de las armas, que no sabemos en qué lugar, en qué momento se desata un tiroteo y muchos inocentes mueren. Entonces, sabemos que a través de la tecnología sabemos más, pero entendemos menos. En esta situación tenemos mayor información, pero tenemos mayor confusión. Nos agrada, hermanos, comprar pantallas delgadas, pero sin pensar que engordamos nuestros cuerpos, porque ya no nos gusta tener televisión antigua en nuestra casa, queremos de la última moda. ¿Pero para qué? Para sentarnos o descansar confortables ante la pantalla aquella, come. Amén. No más la hermana me entendió. Bueno, hermanos, pero dicen que al poco entendedor, ¿qué? Pocas palabras. Ayúdenos el Señor, hermano. Ayúdenos el Señor en los tiempos en que estamos viviendo. Ojalá que cuando llegue a su casa pueda compartir con su familia y pueda decirles por qué los cuida tanto
¿Por qué los vigila tanto? ¿Por qué no los deja salir solos? Porque los amamos, hermano. Yo, aunque mis nietos no se criaron conmigo, pero no dejo de orar todos los días por cada uno de ellos. Pero si usted los tiene cerca, ore con ellos, quiéralos mucho y cuídenlos mucho. Padre amado, qué lindo eres. Gracias por la lección de esta noche, Señor. Padre amado, vivimos en tiempos peligrosos. Señor, vivimos en tiempo de necesidad y venimos a ti para presentar nuestra familia. Señor, ten misericordia de nuestros hijos cuando salen a sus trabajos. Ten misericordia de nuestros nietos cuando están en la escuela. Ten misericordia de toda nuestra familia, Señor, y ayúdanos a estar atentos, a siempre cobijarlos con nuestras oraciones. Y si están en nuestro hogar, Señor, no dejarnos salir en rocas menores espiritualmente, sino a orar con ellos y ayudarlos a revestirse, Señor, con toda la armadura tuya, a interceder por ellos, Señor, para que aprendan a usar las armas que no son carnales, sino poderosas en ti, para la destrucción de fortalezas, para la destrucción del peligro, Señor, que nos acecha. Ayúdanos a conocerte, Señor, personalmente cada uno de ellos. Ayúdanos a tener una íntima comunión contigo. Guárdanos bajo el hueco de tu mano, Señor. Y al regresar a casa, ayúdanos, Señor, que antes de irnos a la cama cada uno, Señor, estemos delante de ti, para que tú, Señor, nos ayudes, para que tú nos aconsejes, para que tú nos ejercites, Señor, en el cuidado de nuestra
Señor que estás en los cielos, te damos gracias, precioso Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, a no solo a escucharla, Señor, sino vivirla, Padre eterno, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo, Señor, donde sea, Padre eterno, Señor. Maravilloso Dios, te damos gracias por cada hermano que vino en este día, en esta tarde, Señor. Mira, Padre, los que no vinieron, tú sabes la razón por